Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Sección 5. Actividades y materiales. Capítulo 10. Aprendizaje sin escuela. La autoeducación es la única educación posible. El resto es mero barniz sobre la superficie de la naturaleza del niño. Cita de Charlotte Mason. Creo que el aspecto que más preocupa a los padres que recién han decidido desescolarizar a sus hijos es todo lo relacionado con el estudio académico. ¿Cómo sabré lo que deben aprender? ¿Cuáles materiales debo escoger? ¿Seré capaz de enseñarles yo? Una vez que hemos decidido cambiar de paradigma educativo, nuestra perspectiva y nuestros motivos para el estudio y el aprendizaje también cambian. Entonces, nos damos cuenta de que la razón de acercarles recursos educativos, acompañarlos, motivarlos a que exploren, que conozcan, que vivan nuevas experiencias, obedece simplemente a nuestro deseo de que puedan descubrir y potenciar sus habilidades únicas. Número 1. Explora los recursos a tu alcance. Existen incontables recursos a nuestro alrededor de los que podemos echar mano en este proceso de que los niños descubran y potencien sus habilidades. Ahora, con el fácil acceso a Internet, esas posibilidades incrementan a pasos agigantados día con día. Cada vez se vuelve más absurdo el afán de conocer y memorizar datos. Todos tenemos acceso a la información instantáneamente, pero no todos sabemos qué hacer con ella. Y eso es precisamente lo que debemos tener en cuenta al acompañarlos en su aprendizaje, que estén preparados para recibir, procesar, manejar y producir adecuadamente la información y sobre todo que a través de esos procesos descubran y potencien sus habilidades únicas. En cuanto a los recursos disponibles, no quisiera dedicar este espacio a mencionarlos o a hacer listas porque existe información suficiente para llenar libros enteros. Solo es cuestión de que te sientes una tarde con calma y hagas una búsqueda en Google con palabras como actividades educativas para niños o recursos para homeschoolers o homeschool curriculum o cursos en línea, imprimibles, file folder games, lab books, educajas y todo lo que se te ocurra por el estilo. Te sorprenderás del océano de posibilidades al alcance de tus dedos. Pero lo que sí me gustaría mucho compartir contigo en este capítulo son algunas pautas que te ayuden a decidir cuáles recursos son los mejores para tu familia y cómo emplearlos. Debes saber que cada familia atraviesa por procesos únicos y distintos a los de los demás. Todos pasamos por distintas etapas, por subidas y bajadas, por ciclos de experimentación y adaptación muy necesarios para encontrar cuál es nuestro estilo único, nuestra mejor forma de trabajar. Así que no esperes encontrar la fórmula perfecta en las primeras semanas que tus hijos estén en casa. Disponte a conocerlos profundamente y poco a poco ellos te irán mostrando el camino que debes seguir. El dilema de elegir un currículo. Algunas familias usan currículos prefabricados. Con esto me refiero a que compran métodos de alguna organización que incluyen una guía para padres y el material para cada niño por grados, libros de trabajo, audios, CDs para computadora, etc. Existe una gran variedad de estos materiales. Los hay de distintas filosofías, corrientes, religiones y también varían en costos, en metodologías y en modalidades. Algunos de estos programas son físicos, es decir, que te envían todo el material hasta tu domicilio, y algunos son virtuales,
Te inscribes y haces todo en línea. Algunos de ellos incluyen las evaluaciones y te expiden algún certificado oficial. Otros no. Solamente te ofrecen los contenidos y tú te encargas de ir a presentar los exámenes dependiendo de la certificación que quieras obtener. Muchas familias usan el currículo como su guía. Lo siguen al pie de la letra durante horarios bien establecidos y cumplen con todos los requisitos en las formas y tiempos estipulados. Otras familias lo usan solamente como un apoyo. Dedican un tiempo diario para revisar los contenidos, pero van profundizando y complementando con otros materiales, salidas, actividades, experimentos y demás. Aquellos temas que les parezcan más interesantes o que estén relacionados con las habilidades específicas de sus hijos. Y pasan más rápido por aquellos temas que no resulten tan atractivos. Algunas otras familias utilizan el currículo para perfeccionar algunas áreas muy específicas, como matemáticas u ortografía, y solamente en momentos determinados. Cuando recién estamos considerando la opción de desescolarizar, es difícil saber a ciencia cierta si deberíamos usar un currículo o no. Tener un objetivo en mente facilita el proceso de decidir si realmente lo necesitas, para qué áreas y qué uso le darás. Por lo que, antes de ponerte a investigar qué opciones existen, yo te sugiero que te sientes a definir qué quieres. Es sano que lo hagas, para que no te dejes llevar por diferentes corrientes o posturas o lo que otras mamás hacen en sus blogs. Es muy probable que para este momento ya tengas una idea clara de lo que quieres para la educación de tus hijos. Ahora solo es cuestión de convertirlo en metas alcanzables y en acciones prácticas que puedas realizar diariamente para llegar hasta donde quieres. Puedes hacerte algunas preguntas a ti mismo que te ayuden a descubrir qué es lo que quieres. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué tipo de adultos quiero que sean? ¿Qué habilidades quiero que desarrollen? ¿Quiero que obtengan un certificado? ¿Para qué? ¿Quiero ayuda para materias específicas como español y matemáticas? ¿Quiero un programa para otras materias como música y arte? ¿Por qué? Y etcétera. También debes tener en cuenta que todos los recursos y herramientas que elijas deben servirte a ti, en vez de que tú te conviertas en servidor de ellos. Si lo que tú quieres es una guía que te lleve de la mano, puedes usarlo así, pero considera que muy probablemente encontrarás resistencia en tus hijos y que llegará el punto en que sientas que tienes la escuela en la casa. Lo mejor es usarlo como una andadera, un apoyo que está allí hasta que tus piernas son lo suficientemente fuertes como para prescindir de él. Certificaciones oficiales. ¿Realmente las necesitas? Los humanos tenemos una necesidad natural de aferrarnos a algo para sentir que lo que hacemos tiene validez. Si tenemos la impresión de que lo que estamos haciendo no está bien o no es aceptado por la sociedad o no tiene la validez suficiente, nos da temor continuar haciéndolo. La documentación escolar goza de una alta estima en nuestras sociedades, por lo que es natural que el asunto de la certificación ocupe gran parte de nuestra atención y preocupación. No es malo buscar una certificación oficial, pero sí es malo no saber para qué se desea o presionar al niño para que la obtenga solamente porque todos lo hacen o porque las cosas así deben ser o para que llegue a ser alguien. Recuerda que las ideas que tienes acerca de algo son las que determinan la actitud que tendrás. Si para ti lo más importante es obtener una certificación, entonces eso será evidente en tu actitud diaria, en tus prioridades y en lo que les exijas a los niños. Antes de buscarla, define para qué la quieres. Define si es una meta personal del niño, si es un escalón que le permitirá seguir escalando en su escalera de la vida, si es un trámite que le abrirá paso a nuevas oportunidades, o si simplemente
¿Quieres tener el papel en tus manos para callar tu conciencia, para demostrarle algo a alguien o para sentirte en paz porque vas bien? Recuerda que Bill Gates, Steve Jobs, Frank Lloyd Wright, Buckminster Fuller y Mark Zuckerberg abandonaron la escuela antes de obtener su titulación oficial. La validez y el éxito en la vida no te lo da un certificado o un título, sino lo mucho que trabajes hacia el cumplimiento de tus metas personales. Clases fuera de casa. Una oportunidad de practicar afuera lo que se ha aprendido adentro. Muchas familias que educan sin escuela también les proveen a sus hijos la experiencia de tomar diferentes clases fuera de casa. Clases en alguna materia específica o de deportes, de arte, de tecnología, de idiomas, de música, etc. El hecho de que los niños sean expuestos a un ambiente distinto al de su casa, con maestros y compañeros fuera de los miembros de su familia, puede ser una experiencia muy enriquecedora y educativa. Además de que el hecho de poder elegir qué, cuándo y cómo estudiar cada área te permite a ti como papá usar esas experiencias como una herramienta más para que tus hijos logren sus propias metas. En este aspecto, es muy importante ser muy sensibles a nuestra intuición de padres, ya que muchas veces nos enfrentaremos al dilema de saber qué tanto deberíamos insistirles a nuestros hijos en que concluyan un curso o un ciclo. Y es que cuando comenzamos a entender que el aprendizaje más significativo surge del interior del niño, de su propio interés, y no como resultado de ningún estímulo externo, es difícil determinar hasta dónde está la línea entre darles la libertad de encontrar lo que les encanta hacer y entre dejarlos que se pierdan de oportunidades valiosas o de completar proyectos importantes en su vida por simple desidia, flojera o falta de constancia. A veces los niños comienzan una clase o un curso muy entusiasmados y al poco tiempo dicen que ya no quieren continuar, que ya se cansaron o que ahora les gusta otra cosa. No es fácil tener una respuesta clara para esta interrogante en cada situación que enfrentamos con nuestros niños, ya que no existen absolutos. Cada niño es único y la intervención que necesita de sus padres es única también. No existen fórmulas ni recetas mágicas que puedan decirte el paso a paso de cómo acompañar a tus hijos en su aprendizaje. En algunas ocasiones, ese cambiar de una clase a otra será parte de su desarrollo, de conocer un abanico de posibilidades, de descubrir sus propias habilidades. Y en otras ocasiones, tal vez tú determinarás que para el desarrollo particular de ese niño, es importante que se mantenga constante y que concluya ese ciclo en su vida. El único parámetro para saber si estás haciendo lo correcto o no será tu intuición como papá y la solidez de la relación con tu hijo. Por otro lado, también es importante ser cuidadosos de que nuestro deseo de buscar clases fuera de casa no se deba a que la casa nos pica. En algunas ocasiones he escuchado a mamás decir que no aguantan el caos diario y que salir a tomar clases o cursos es lo único que logra contrarrestarlo. Al igual que con las herramientas anteriores, las clases o cursos no son la solución a tus problemas. ¿De qué te sirve que los niños hagan mucho ejercicio o sean unos talentosos musicales si no saben relacionarse correctamente con otros? Si no son responsables de su persona, si no tienen el deseo de cooperar con las labores de la casa, si no tienen la capacidad de ser pacientes con sus hermanitos menores. A veces las mamás piensan que dándoles a los niños un horario saturado de clases y actividades, su conducta mejorará. Y probablemente sí, se solucionen algunos problemas, pero solo será temporalmente. Cuando los niños salen de su hábitat natural, por decirlo así, hay una distracción del problema. Se concentra en nuevas actividades, en personas diferentes y su comportamiento cambia.
Pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto de raíz. Podemos ignorar los problemas o solucionarlos temporalmente distrayendo nuestra atención de ellos, pero no sabemos cuánto tiempo durará ese remedio antes de que haga erupción. Quizá la famosa adolescencia en realidad son todas esas bombas escondidas durante la infancia, incubadas durante años y haciendo erupción con gran fuerza durante los años de pubertad. Las experiencias fuera de casa en realidad deberían ser una extensión del trabajo que estamos haciendo adentro, una oportunidad para poner en práctica las habilidades que estamos adquiriendo, una expansión, un apoyo para nuestra estrategia como educadores. Mi prioridad como mamá es que mis hijos encuentren su identidad, que sean responsables de ellos mismos, que muestren una actitud de servicio y cooperación en su hogar, que sepan llevarse bien con todos los miembros de su familia, que anhelen estar en casa porque aquí se goza de una dinámica familiar armoniosa. Cuando haya logrado eso, entonces me sentiré preparada para que demos un paso más y salgamos a relacionarnos con otras personas, aprendamos a través de otros medios y pongamos en práctica lo que estamos adquiriendo ahora. Pautas a considerar antes de elegir tu forma de trabajo. En ningún lugar vas a encontrar el manual, el instructivo, el libro o el blog indicado que te diga con exactitud cuál currículo debes usar o cuáles imprimibles o cuáles clases deben tomar tus hijos. Tú vas a encontrar cuál es el equilibrio perfecto para ti, para tu familia y para cada uno de tus niños. Y eso lleva tiempo. Tiempo para experimentar, para probar, para equivocarte, para iniciar de nuevo y para volver a probar una y otra vez. Todas las familias hemos pasado por allí. Y finalmente, todos encontramos nuestro camino, nuestro equilibrio único. En ese proceso, me gustaría compartirte 5 pautas que he ido deduciendo a través de mi experiencia y de la observación del proceso de otras familias. Pauta número 1. Aprender es sinónimo de respirar. Simplemente lo haces y ya. Los niños aprenden todo el tiempo, seamos conscientes o no, y no puedes hacer nada para detenerlo, aunque sí puedes hacer mucho para potenciarlo. Los niños aprenden mejor cuando ese deseo surge desde su interior, de su propia iniciativa, y cuando no se sienten forzados ni obligados a hacerlo. El aprendizaje no puede ser usado para enseñar deber. La responsabilidad con los deberes se aprende en la vida real, siendo responsable con los deberes reales. Pauta número 2. Aprender no es lo mismo que estudiar. Aprender es un proceso interno y personal. No podemos impedirlo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Estudiar es un acto deliberado que requiere de constancia y diligencia para adquirir destrezas o lograr metas específicas. Para aprender, el motor debe ser el propio interés del niño. Para estudiar, es posible que nosotros como papás tengamos que ser un poco insistentes con los niños para que se mantengan constantes, siempre y cuando haya un objetivo bien definido hacia adelante y el niño esté de acuerdo en alcanzarlo. Pauta número 3. No existe un plan de estudios ni un currículo general para todo el mundo. Tu responsabilidad como padre es confeccionar una educación a la medida de cada uno de tus hijos. Y como diseñador de ese plan de estudios, tú eres quien toma las decisiones. No tienes por qué hacer lo que otros hacen, ni adoptar las ideas de otro como tu marco de referencia, ni vivir comparándote con ellos. Tú tienes el poder de establecer tus propios objetivos y de usar los mejores recursos para lograrlos. Pronto te darás cuenta de que pocas veces utilizarás los materiales o recursos tal y como son. Más bien, esas ideas te servirán como inspiración para elaborar tus propios materiales totalmente a la medida de las necesidades, intereses y momentos específicos de tus hijos. Pauta número 4. Las habilidades y destrezas más importantes en la vida pueden aprenderse viviendo.
Existen algunas habilidades básicas que cualquier persona necesita dominar para vivir en sociedad. Comunicarse efectivamente por escrito y oralmente, saber administrar su dinero, usar una computadora, relacionarse adecuadamente con las personas que les rodean, conocer y observar las normas de urbanidad, ser responsable. En mi opinión, esas habilidades tan importantes y necesarias pueden aprenderse viviendo una vida normal y cotidiana, realizando las labores regulares que demanda un hogar, pagando las cuentas y los recibos de la casa, relacionándose con las personas con quienes se tiene contacto, vendedores, cajeros, prestadores de servicios, vecinos, familiares, etc. Quizás sea necesario dedicar algo de práctica especial a algunas de esas áreas, como la redacción o la resolución de problemas matemáticos. Pero el objetivo siempre sigue siendo el mismo: dominar las destrezas básicas para vivir en sociedad. Pauta número 5. No hay recetas buenas o malas. Lo que tú decidas que es tu equilibrio perfecto, lo será para ti, y no debes dejar que la culpabilidad o la ansiedad te roben la paz asaltándote con preguntas e inquietudes continuamente. Decide qué es lo que quieres y convéncete a ti mismo. Actúa con asertividad a cada paso y disfruta del proceso. Número 2. Tu función como mamá y maestra. Ser tú la encargada principal de la educación de tus hijos requiere de mucha responsabilidad, y muchas de nosotras nos preguntamos si realmente podremos con el paquete, si estaremos lo suficientemente preparadas o si daremos el ancho. Yo creo que todo depende de tu perspectiva. Si tu idea de educar en casa es hacer una réplica de lo que se hace en la escuela, puede ser que no estés lo suficientemente preparada para hacerlo. Si a mí me hicieran un examen de primaria en este momento, tal vez lo reprobaría. ¿Quién puede retener tantos datos en la memoria por tantos años? Pero si me pusieran a resolver un problema, o me pidieran mi opinión en algún tema específico, o me pidieran que redactara un documento, muy probablemente superaría las expectativas. Primero debes determinar qué quieres formar en tus hijos para después saber si tú tienes la capacidad o si es mejor que la escuela se encargue de formar eso en ellos. En mi caso personal, yo quiero que mis hijos descubran quiénes son ellos y que exploten sus potenciales, que sepan resolver problemas, que tengan pensamiento crítico y que sepan colaborar con otros para un bien mayor, por lo que yo considero que la mejor opción para nosotros es aprender juntos en la casa. No tiene nada que ver con mis títulos ni mi preparación académica, sino con mi visión de la vida y mi disposición a invertirme en sus vidas y a explorar nuevos recursos en todas partes. Cuando nos hemos librado de paradigmas escolares y sociales, comenzamos a ver con claridad que el mundo entero es un salón de clases potencial. Entendiendo que el propio interés del aprendiz lo va dirigiendo hacia lo que necesita aprender en cada momento, advertimos que, literalmente, existe un mundo de recursos ilimitados para aprender. Pero, si el aprendiz mismo dirige su aprendizaje, y si el mundo entero es su salón de clases, ¿dónde quedamos nosotros los papás? ¿Cuál es nuestra función? Antes de intentar ponerte delante de tus niños, necesitas un ajuste de paradigma. Debes entender que no vas a ser la maestra de tus hijos en el sentido que la escuela lo entiende. Eres facilitadora, acompañante, pero ante todo, eres mamá. Ten una actitud abierta, receptiva para salirte de tu zona de confort y para explorar nuevas áreas en las que no habías querido incursionar. Tus hijos necesitan aprender a vivir, y si tú sabes vivir, entonces también puedes acompañarlos en ese proceso de aprendizaje. ¿Y qué hago cuando mi hijo me dice que no quiere hacer nada? No quiero, no tengo ganas, no me gusta, no puedo. Más al rato, estoy cansado, me aburre, quiero hacer otra cosa. ¿Te suena familiar? Muchas de las mamás que tenemos a los niños en casa, sin ir a la escuela,
De vez en cuando nos enfrentamos con la renuencia o la apatía por su parte para realizar sus actividades o estudios. Algunas mamás incluso me han dicho que la relación con sus hijos es perfecta hasta que llega el momento de estudiar. Entonces, todo se echa a perder. Comienzan los problemas, los conflictos y la buena relación que tenían inmediatamente se debilita. En ocasiones puede ser muy desgastante el no saber con exactitud qué hacer. Si optar por un estilo convencional de te sientas a hacerlo y no te levantas hasta que termines, o por un estilo más libre que continúe tratando de negociar indefinidamente. El problema del estilo convencional es que volvemos al mismo punto del que estábamos tratando de salir, considerar el aprendizaje como una obligación y dañar nuestra relación con el niño por buscar avance académico. Pero por otro lado, el problema del estilo libre es que podemos llegar al agotamiento sintiéndonos como el genio de la lámpara, siempre detrás del niño preguntándole, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? No te conviertas en policía ni en payaso. En su libro Freedom and Beyond, John Holt narra una conversación que tuvo con una maestra de una escuela libre, quien decía estar exhausta después de algunos meses de clases. Ella contaba que no podía entender cómo durante años de trabajar en una escuela tradicional no se sentía tan cansada. Y aunque había anhelado trabajar en una escuela abierta y libre, después de unos meses, varios maestros se sentían muy cansados y frustrados. Entonces, John Holt le contesta: veo un restaurante, un hombre sentado en una silla y una camarera ansiosa sirviéndole. El hombre es muy rico, muy influyente. Si él quiere, puede hacer que el restaurante cierre. El problema es que este hombre no quiere nada de lo que la camarera le trae. Tiene demasiada sal. No es suficiente vino. Está demasiado cocido. Demasiado duro. Lléveselo. La camarera corre apurada a la cocina hacia el igualmente ansioso chef. Juntos tratan de inventar algo para el colérico comensal, pero no tienen mucho éxito. Demasiado ajo. No es suficiente vino. Demasiado ácido. Demasiado dulce. ¡Fuera con esto! ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden ofrecerle? ¿Cuál es el problema con su sazón? ¿Hará que el restaurante cierre? Y este chef y esta camarera, obviamente, son los maestros en la escuela libre, tratando de cocinar algo que los comensales quieran comer. Sí, interrumpe la mujer. Esa es exactamente la posición en la que estamos. No lo había pensado antes, pero somos igual que esa camarera ansiosa y nos estamos agotando. Holt continúa. Realmente es agotador, por la misma razón que ser un policía en el salón, excepto por la gente a la que le gusta ser policía, es desgastante para los maestros. No es una tarea apropiada ni una relación correcta. Esta posición no les queda a los adultos. Nuestro trabajo no es ser animadores ni policías. Ambas posiciones son innobles. En ambas perdemos nuestra correcta autoridad de adultos. Por esta y otras razones, lo que me parece más importante es que un maestro se mantenga la mayor parte del tiempo haciendo lo que haría incluso si los niños no estuvieran allí. Fin del fragmento. Atrévete a dejarlos que encuentren lo que les gusta. Antes de continuar, yo tengo una pregunta para ti. ¿El problema es que el niño no quiere hacer nada? ¿Nada de nada? ¿O que no quiere hacer lo que tú quieres que haga? En muchos casos, yo he tenido que ser sincera conmigo misma y aceptar que no me atrevo a dejar que mis niños encuentren lo que les gusta, porque voluntaria o involuntariamente deseo que les interese lo que yo creo que debería interesarles. Como mamás, muchas veces sentimos temor de que si les permitimos que exploren y elijan con libertad cuáles son sus intereses, terminen escogiendo ciertos pasatiempos, personajes, películas o modas que no nos agradan del todo,
o que solo se la pasen jugando Wii y que no hagan nada provechoso con su vida. Lo cierto es que censuramos sin conocer, ya que mientras esos gustos son pasajeros, tú puedes estar perdiendo oportunidades muy valiosas y únicas para conocer a tus hijos y conectarte con ellos. Lo importante no es lo que les gusta en sí, sino el grado de conexión que tú obtienes de esos gustos. Los niños pasan de una etapa a otra muy rápidamente y sus gustos también cambian continuamente, pero tu conexión con ellos no pasa, sino que se fortalece con el tiempo. En vez de poner sus intereses como una barrera entre tú y él, aprovéchate de ellos utilizándolos como medio de acercamiento, como tema de conversación, como oportunidad para hacer investigaciones, como temas de juegos y sobre todo, como motivo para pasar tiempo con ellos. Diana Martin, autora del libro Radical Unschooling, exhorta: no busques una educación para tus hijos, busca conectarte con ellos. La educación es un efecto secundario de la conexión. Fin de la cita. Yo he comprobado este principio en mi propia relación con mis hijos. Mientras más busco conectarme con ellos antes de ponerlos a realizar trabajos académicos, nuestra relación más se fortalece y ellos más aprenden, porque el aprendizaje viene como un resultado natural de lo que les apasiona hacer. Hemos tenido aprendizajes muy significativos jugando videojuegos, armando Legos y conociendo a sus personajes predilectos. Internarte en el mundo de los niños puede requerir que pierdas contacto con la realidad durante un rato, pero vale la pena. Estar dispuesto a bajarte al nivel de un niño, dejarte dirigir por él dentro de su mundo, conocer lo que a él le gusta y por qué le gusta, es uno de los medios más poderosos que hay para crear vínculos sólidos que fortalecen tu autoridad natural, ya que una vez creada esa conexión, tienes todos los utensilios para comunicarte con él y para influir en su vida desde adentro, sin barreras. No temas sacrificar actividades académicas por conexión de alta calidad. Ten la disposición de adentrarte en su mundo y darles la libertad de que elijan sus propios intereses. Cerciórate de que no padeces activitis. Las mamás muchas veces padecemos de activitis. Esto es, creer que mientras más ocupados y saturados estemos de actividades educativas dentro y fuera de casa, mejores resultados estamos alcanzando. Lo malo no es acercarles herramientas y experiencias variadas a nuestros hijos. Lo malo es correr el riesgo de ver las herramientas como el objetivo en sí mismas. Cuando estamos muy preocupados por asegurar que las actividades que realizan nuestros hijos sean productivas, educativas o académicas, podríamos estar pasando por alto características esenciales de la identidad de nuestros niños y quedarnos en la superficie de las apariencias. Si un niño disfruta de pasar tiempo al aire libre observando plantas e insectos o jugando con animales, ¿por qué querer verlo sentado escribiendo? Si una niña solo quiere cocinar y hornear galletas, ¿por qué forzarla a que termine su tarea? Si un niño tiene una facilidad sorprendente para los juegos de video, ¿por qué no sentarse con él para entender de qué se trata todo y conocer las habilidades que está desarrollando? Si una niña se distrae y se la pasa dibujando en vez de hacer notas, ¿por qué insistir en que se concentre? Si un niño solo quiere correr y saltar, ¿por qué sentenciarlo a estar sentado? Trata de encontrar cuál es la razón de querer que los niños realicen tales o cuales actividades, ya que existe el peligro de estar buscando nuestra valía en lo que hacemos, en nuestras actividades, en nuestros logros externos. Los niños reciben ese mensaje y aprenden a buscar aprobación y a sentirse valiosos manteniéndose ocupados, sacando buenas calificaciones, alcanzando logros dignos de presumir. Recuerda
que lo valioso de cada persona es quién es esa persona en sí misma, su identidad, su esencia. Ten cuidado de no padecer activitis. Las actividades que propongas deben ser simples herramientas que les ayuden a tus hijos a descubrir y definir su identidad. Solo ello les traerá completa satisfacción y contento en su persona. Permíteles aprovechar su tiempo haciendo todo lo que les encanta hacer. Casi siempre estamos tan ocupados aprendiendo lo que otros creen que necesitaremos en el futuro que no tomamos el tiempo para aprender lo que realmente necesitamos en el presente. Mi marido mostró un talento musical desde que era muy pequeño, pero, como todos los demás niños, fue a la escuela para aprender lo que necesitaba para su futuro y nunca tuvo tiempo para desarrollar ese talento. Ahora que es adulto, tiene un iPad con algunas aplicaciones donde puede hacer su música, pero también tiene un trabajo, una familia y muchas responsabilidades diarias. Así que solo puede practicar su música en pequeños ratitos durante la noche. En mi caso, mi mamá descubrió que yo tenía facilidad para escribir cuando tenía 6 o 7 años. Pero, como todos los demás, yo también tuve que ir a aprender lo que necesitaría para mi futuro. Para cuando terminé la escuela, ya se me había olvidado mi talento para escribir. Muchos años después, formé una familia y también encontré algo importante que decir, así que mi pasión por la escritura también renació. Solamente que ahora tengo que hacer el esfuerzo de levantarme muy temprano para dedicarme a ello antes de que mis niños despierten. Aunque ambos disfrutamos mucho esta etapa en la que estamos redescubriendo nuestros talentos olvidados, encontrando nuevas herramientas, aprendiendo mucho para poder materializar nuestros proyectos y siendo muy productivos en el tiempo tan limitado que tenemos, coincidimos en este sentimiento de que pudimos habernos dedicado a desarrollar nuestras habilidades naturales cuando no teníamos todas las responsabilidades y compromisos de ahora. ¿Qué harías ahora si tuvieras todo el tiempo libre que quisieras? Seguramente aprovecharías para hacer todo lo que te encanta, para echar a andar ese proyecto, para tomar esas clases que no has podido, para viajar a esos lugares que no conoces, para materializar tus sueños. Tu hijo tiene todo el tiempo libre que quiera. Los niños no tienen una familia que mantener, no tienen obligaciones ni compromisos que cumplir. Imagínate si dedican todos esos años llenos de inventiva, imaginación y energía a concebir un proyecto, a desarrollar sus verdaderos talentos, a aprender lo que necesitan, a trabajar para lograr sus sueños. Para cuando lleguen a nuestra edad, imagínate todo lo que habrán alcanzado. Aunque por supuesto que tener todo el tiempo del mundo no les servirá de nada si no tienen un objetivo. El motivador más fuerte es tener un objetivo. Tal vez la verdadera razón de que tu hijo no quiera hacer nada es que no tiene motivos para hacerlo. Cuando tenemos una idea o un proyecto que deseamos realizar, anhelamos que llegue cada mañana para levantarnos y avanzar un poco más hacia su cumplimiento. Hace unos días vi la película de Winter, el delfín, al que se le colocó una prótesis de cola. Me conmovió mucho ver cómo la actitud apática y desmotivada del protagonista, un niño de unos 11 años, se transformó en entusiasta y proactiva cuando encontró una razón para dedicar su tiempo y su energía en aprender, trabajar y ayudar a otros. Nuestro trabajo es descubrir sus dones y talentos e inspirarlos de tal manera que sientan pasión por alcanzar sus sueños. Imagínate a ese niño atraído por el mundo de los insectos, desarrollando habilidades como investigar, observar, dibujar, clasificar, o a la niña a quien le gusta hornear galletas, adquiriendo destrezas de administración y mercadotecnia al iniciar su propio negocio vendiendo sus galletas, o el niño al que le encantan los videojuegos, aprendiendo cómo crear, diseñar y programar sus propios juegos de video, o la niña que se la pasa dibujando,
aprendiendo técnicas para la comunicación gráfica, o al niño que no puede estarse quieto, entrenando y ejercitando su cuerpo en atletismo. ¿Puedes percibir la pasión que los motiva a realizar esas actividades? No están siendo realizadas porque es lo que necesitarán en el futuro, sino porque tienen un significado tangible en este momento. Son el vehículo para desarrollar sus habilidades y alcanzar sus proyectos. Inspíralos hablándoles de quiénes son ellos, de sus características particulares, de sus talentos. Ayúdalos a visualizarse planificando y haciendo realidad sus sueños. El regalo más valioso que podemos darles a nuestros hijos es la habilidad de escuchar y dejarse dirigir por su motivación interna. Aprende a reconocer el tiempo oportuno. Es difícil cuando los niños rechazan una y otra vez el material que has preparado para ellos o las actividades que tratas de proponerles. Sin embargo, cada vez que rechazan una actividad, yo siempre pienso que en algún momento mostrarán interés de nuevo. Así que simplemente guardo ese material y espero que llegue el momento oportuno. Todos aprendemos cuando necesitamos aprender y lo hacemos a ritmos muy diferentes. A veces pasamos por periodos de movimiento donde recibimos mucha información y a veces nos encontramos en periodos lentos cuando se necesita quietud para asimilar y digerir la información que hemos recibido. El modelo que obliga a recibir grandes cantidades de información pasivamente día con día no va de acuerdo con la naturaleza humana. Hace un tiempo, mis hijos no querían saber nada de inglés. Así que, aunque yo les preparara material y lecciones, no me hacían caso y terminábamos enojados porque no había interés de su parte. Últimamente han mostrado mucho interés porque su papá les dijo que para cualquier cosa que quieran lograr van a tener que saber hablar inglés. Así que andan preguntando cómo se dice esto o aquello, viendo videos y hablando, según ellos, en inglés. Mi hijo Mateo aprendió la lógica de la lectura cuando tenía 4 años, pero de repente pasó por una etapa en la que no quería saber nada de la lectura. Yo intenté presionarlo un poco, pero me di cuenta de que mientras más presionaba, Mateo menos quería leer. Sentía rechazo hacia ello. Cuando me relajé y lo animé a que hiciera lo que le interesaba, sintió la necesidad de leer. Ya que nadie lo estaba presionando, se sintió desafiado a probarse a sí mismo que podía hacerlo, y simplemente lo dominó. Para él, tenía sentido hacerlo en ese momento, y era una necesidad real que él tenía en ese momento. Los niños cambian muy rápido, y de un momento a otro, sus intereses son otros. Lo que antes le súper fascinaba y que a ti te tenía con los nervios de punta porque pensabas que iba a llegar a los 30 años y todavía estaría haciendo lo mismo, resulta que ahora, unos cuantos meses después, ya no le interesa tanto, o viceversa. Lo que antes no quería ver ni en pintura, resulta que ahora, unos cuantos meses después, es su hobby favorito. La clave es la solidez de tu relación con ellos y tu intuición. Si tienes estos dos elementos, podrás reconocer cuál es el momento oportuno para introducir un tema nuevo o una experiencia diferente. Y también tendrás la paciencia y la serenidad para recibir un rechazo más y no romperte en pedacitos. Recuerda lo que Einstein dijo. Es casi un milagro que los métodos modernos de instrucción no hayan estrangulado por completo la santa curiosidad de indagar, ya que esta delicada y pequeña planta, lejos de la estimulación, se sostiene principalmente en necesidad de libertad, ya que sin esta se dirige al desastre y ruina sin duda alguna. Es un grave error pensar que el gozo de ver y buscar puede promoverse a través de métodos coercitivos y de un sentido de deber. Por el contrario, yo creo que sería posible robarle incluso a un depredador sano su voracidad, si fuera posible, con la ayuda de un látigo, forzando a la bestia a devorar continuamente,
aun cuando no tuviera hambre, y especialmente cuando la comida, ofrecida bajo tal coerción, fuera seleccionada para él de acuerdo con sus necesidades. Número 3. ¿Y si decido que no quiero usar un currículo, entonces qué hago? Muchas familias no utilizan ningún currículo específico. Se guían por las necesidades e intereses específicos de sus hijos. Mi familia es una de ellas. Aunque mis hijos son pequeños todavía y hasta ahora no hemos sentido la necesidad de utilizar un currículo, es muy probable que sigamos trabajando así. Quizás más adelante consideremos necesario utilizar programas estructurados para materias o habilidades específicas, pero por el momento todavía no creemos que sea el tiempo de hacerlo. Como te decía, Internet es una fuente inagotable de posibilidades y recursos. Existen incontables blogs de familias que comparten sus ideas de actividades, manualidades, imprimibles, totalmente gratis. Se encuentran materiales preciosos para todas las edades, desde bebés hasta jóvenes y adultos. Hay juegos educativos, plataformas con clases para aprender cualquier cosa, tutoriales, libros, audiolibros, cuadernos para dibujar, para crear, para armar y un largo etcétera. En lo personal, a mí me gusta mucho hacer uso de este tipo de recursos, ya que puedo emplearlos como yo crea conveniente, según las necesidades e intereses particulares de mis niños. A continuación, te comparto algunas pautas muy sencillas de cómo me organizo yo para aprovechar todos estos recursos utilizando a mis hijos como mi guía. Aunque cada familia trabaja de manera distinta y tú también deberás encontrar tu forma muy personal de hacerlo, estoy segura de que conocer cómo trabajan otras familias puede darte una que otra buena idea. Escojo un tema. Antes de echarme un clavado al ciberespacio, determino el tema que quiero buscar. Si solamente me pongo a navegar buscando inspiración, es muy probable que encuentre 1000 ideas hermosas que no estaba buscando, pero también es muy probable que pierda demasiado tiempo. Así que, como regla personal, me he propuesto no buscar actividades para niños sin tener un tema específico en mente. Existen varios factores que me ayudan a determinar cuál será ese tema. Preguntas anteriores. Según Internet, los niños entre 2 y 5 años hacen alrededor de 500 preguntas diariamente. Así que, si solamente tomáramos esas preguntas como guía, tendríamos material suficiente para mantenernos estudiando toda una vida entera y no terminaríamos. Mis hijos sí son preguntones, pero nunca me he puesto a contar todas las que formulan durante un día. Lo que sí hago continuamente es tratar de encontrarles respuesta a todas sus preguntas. A veces les regreso la misma pregunta a ellos. Mamá, ¿por qué todos usamos zapatos? ¿Por qué te imaginas tú? Y entonces tenemos discusiones muy interesantes. Otras veces, la pregunta requiere una respuesta de mi parte. Mamá, ¿por qué hay que poner la basura en 2 botes diferentes? Y por lo general, complemento mi explicación con algún video de Timmy y Moby, que son personajes de Brain Pop, o con alguna búsqueda en Wikipedia o en YouTube. Muchas otras veces extendemos nuestras interrogantes a papá, o a los abuelos, o a la tía, quienes nos ayudan ampliando el tema, o contándonos experiencias, o prestándonos libros interesantes. Si la pregunta no halló respuesta, o si vale la pena profundizar más en el tema, entonces lo escribo en una libreta. En la noche reviso mis apuntes y veo si puedo encontrar algo interesante para mostrarles al día siguiente. A veces me quedo investigando más información y entonces la sintetizo para platicársela a manera de historia o incluso en algunas ocasiones yo les he preparado mis propias presentaciones de diapositivas o libros ilustrados. Experiencias presentes. Otras veces, ellos no han hecho ninguna pregunta, pero sí tuvimos alguna experiencia relacionada con algún tema, como cuando llegó nuestro gatito Pricio a casa y estuvimos estudiando y aprendiendo acerca de los gatos, su comportamiento, las razas, su alimentación y más durante meses.
O como cuando fuimos a visitar a nuestros amigos que tienen un rancho en Zacatecas y estuvimos hablando acerca de la vida en la granja, los alimentos industrializados, los alimentos orgánicos, etc. El tema de hoy. En casa tenemos una especie de ritual en el que cada vez que mis hijos llegan a la mesa para desayunar, comer o cenar, lo primero que le preguntan a su papá, con su carita llena de expectación y entusiasmo, es: ¿cuál es el tema de hoy, papá? Y mi marido siempre tiene algún tema del cual hablar, narrar experiencias, hacer preguntas, invitar a la reflexión. Pasamos tiempos muy amenos contando anécdotas, aprendiendo información nueva, intercambiando opiniones sobre algún tema, compartiendo sueños y expectativas. Por lo general, después de la charla matutina, yo tengo muchas ideas para continuar durante el bloque de la media mañana. A veces llevamos a cabo el proyecto que salió en esa plática, o hacemos una manualidad, o seguimos profundizando en alguno de esos temas. Necesidad de reforzar habilidades o conceptos. En otras ocasiones, yo me doy cuenta de que necesitan reforzar alguna habilidad, como cuando jugamos turista y Mateo, mi hijo mayor, me estuvo pidiendo ayuda para dar y recibir cambio. Entonces, al día siguiente, planeé un tiempo para jugar a la tiendita con billetes y monedas de juguete. Estuvimos jugando mucho, pero también practicamos el reconocer las cantidades, sumas y restas. O como cuando Pablo, el segundo, me pregunta cómo se escribe tal o cual palabra para ponerla en su dibujo. Y entonces aprovecho para sacar algunas tarjetas y mostrarle los sonidos de las letras. O incluso, si el entusiasmo es mucho, hasta podemos hacer una actividad de relacionar ilustraciones con su letra inicial. Tengo que ser muy sensible para darle solamente lo que me está pidiendo y no más, porque si mi maestra interior logra salir de su guarida, corro el riesgo de que se me quede viendo con perplejidad y me diga: bueno, mamá, ya no hables más, solo quería saber cómo se escribe esta palabra. Fabrico mi material. A mí me gusta mucho usar imprimibles para hacer actividades específicas. Me encanta todo ese proceso de imprimir, plastificar, recortar, montar en un folder, imantar, etc. Muchas veces no tengo el tiempo que yo quisiera para hacer material, así que voy juntando los proyectos que me gustaría armar y cuando ya tengo suficientes, dedico toda la tarde de un sábado o de un domingo para ponerme a hacer material con calma. A veces no se utiliza el material porque los niños ya perdieron el interés o porque se nos atravesó algo más interesante en ese momento. Así que simplemente lo guardo y listo. En el futuro seguramente lo usaré. De esta forma me he hecho de bastante material que puedo usar en cualquier momento. Utilizo bolsas de plástico con cierre para guardar tarjetas plastificadas. Guardo hojas de ejercicios de preescritura y lógica en micas transparentes para recopilador, donde pueden escribir una y otra vez con marcadores secos. Me encanta hacerles file folder games, que son carpetas interactivas que funcionan como apps, pero en papel. Cada vez que encuentro uno que me guste, lo hago, aunque no lo usemos en ese momento. Los tengo todos en una caja y cuando llega el momento oportuno, me encanta ir a mi archivo y encontrar el material perfecto para la ocasión. Pienso cómo presentarlo. Existen diferentes formas de presentarles los materiales o las lecciones a los niños. Yo no soy experta en este tema, pero creo que con el tiempo sí me estoy haciendo experta en mis propios niños. Cada niño es diferente. Hay niños muy entusiastas que estarán felices con cualquier actividad o proyecto que les propongas. Hay otros niños que no lo son tanto. No esperes que tus niños se estén sentaditos, bien derechitos, totalmente atentos para ver qué tienes para decirles y que quieran hacerlo con total esmero, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Mejor, prepárate y sé creativa para inventar de qué manera puedes utilizar su propia curiosidad para propiciar aprendizajes significativos. Te digo, yo no soy experta y hay muchas formas de estimular el interés, pero aquí te comparto las que a mí me funcionan mejor
con mis propios niños. Ofrecer un buffet. Mi amiga Laura de aprendeconalas.com sí es una experta en estos temas de presentarles actividades y materiales preciosos y súper atractivos a sus nenas. Ella habla de espacios preparados. Con ello se refiere a que el espacio esté especialmente diseñado para que los niños se sientan atraídos e invitados a utilizar el material. En mi ciudad hay un museo interactivo para niños muy bonito, en donde se les permite a los niños tocar y jugar con el mobiliario. Tienen varios espacios con diferentes temas: la granja, el mercado, el hospital, el restaurante, totalmente amueblados y acondicionados para que los niños puedan manipular y jugar cómodamente. Carritos de súper de su tamaño, frutas y verduras de plástico, una estatua de vaca a escala y baldes pequeños con los que pueden jugar a ordeñar, batas de médico de su tamaño, etc. Siempre hay personal del museo acomodando y dejando todo en orden en cuanto un grupo de niños se retira de allí. Así que cuando uno entra a alguno de esos espacios, todo está ordenado y en su lugar, listo para usarse. Una invitación irresistible para cualquier niño. Sé que en casa no siempre es posible acondicionar el lugar de los niños a nuestro gusto, pero con creatividad e ingenio sí podemos tener material atractivo para ellos que les invite a manipularlo y que motive su creatividad. En casa tengo cajas y botes con materiales que pueden ser manipulados a su altura. Letras de imán, limpiapipas, ganchos de ropa, rompecabezas, tarjetas plastificadas con ilustraciones y palabras, los file folder games que yo he hecho. En otro mueble tengo hojas de colores, cuadernos, libros para colorear, marcadores, tijeras, pegamento, pinturas lavables, pinceles, cuentitas de colores y todo lo necesario para que le den rienda suelta a su creatividad. Y al tiradero también. A veces es difícil mantener el orden, pero incluso en ese aspecto, este sistema me ha resultado benéfico, ya que teniendo todo el material a su alcance, ellos han aprendido a ser responsables de que si sacan algo, también deben regresarlo a su lugar, y si se ensucia algo, también hay que limpiarlo. También tengo una cajonera en donde guardamos todos los demás materiales como las regletas, los números, las piezas para encajar, rompecabezas, juegos de mesa y un largo etcétera. Todo ese material también está disponible y al alcance de los niños, así que cuando la inspiración escasea, solo basta con echar un vistazo a su alrededor. Mostrarlo directamente. Cuando hay una actividad especial que quiero presentarles y no está dentro de ese buffet, muchas veces solo la introduzco así, llanamente, con una voz emocionante. ¡Hey, niños! ¿Qué creen? Tengo algo que quiero enseñarles. Miren, vengan a ver esto. Y entonces les enseño alguna ilustración o un video o algo llamativo que capte su atención y que nos dé pie para seguir con la actividad. A veces funciona esta técnica y muchas veces no. Muchas veces el premio a mi entusiasmo ha sido un «Gracias, mamá, pero ahorita no nos interesa». Son gajes del oficio. Es un riesgo que se corre. Solo acepto el rechazo y no dejo de intentar. Usar la siembra. Anteriormente hablé de este término concebido por Sandra Dodd, que consiste en dejar olvidado algo interesante a la vista de los chicos para que ellos lo encuentren y entonces sientan la curiosidad de usarlo o preguntar qué es. Como cuando se encuentran herramientas del abuelo en el jardín y vienen a preguntarle para qué se usan, y entonces pasan una tarde muy cerquita de él aprendiendo y reparando averías. O como cuando hago un material nuevo, un imprimible o un folder, y me piden usarlo cuando lo ven terminado en la mesa. Lo difícil es hacer que no lo vean durante el proceso de fabricación. Yo uso mucho esta técnica no tanto con objetos, sino con palabras. Me gusta usar palabras rebuscadas o no tan comunes en nuestra habla cotidiana y es casi imposible que no piquen el anzuelo. Entonces platicamos de nuevos conceptos, de nuevas ideas, una práctica realmente fascinante.
hacer algo que a mí realmente me apasione. Es muy chistoso que cuando ando detrás de los niños rogándoles que vengan y hagan tal o cual actividad conmigo, es cuando más se niegan a hacerlo o cuando más ocupados están. Pero cuando simplemente voy sin decir absolutamente nada y saco el material y comienzo a trabajar yo sola, entonces es cuando tengo más fisgones muy interesados en saber lo que estoy haciendo. Después de un rato de observarme, hasta comienzan a pedirme encarecidamente que les dé permiso de ayudarme con la actividad. Entonces hago gala de mi benevolencia y les permito participar. Como cuando hice el dibujo de un Luigi de Mario Bros. Y comencé a hacer bolitas de papel para pegarlas y rellenar toda la figura. Después de un rato, tenía 3 pares de manitas muy ocupadas haciendo bolitas y pegando para ayudarle a mamá con su proyecto. O como cuando voy por mi blog de dibujo y mis lápices de colores. Es algo que me engancha por completo a mí. Me encanta dibujar y hacer muchas sombras, relieves y juegos de luces. Puedo pasar horas haciendo esa actividad y me fascina. Saco los lápices, me pongo a sacarles punta, saco los cuadernos y no tengo que decir absolutamente nada. Los niños vienen, me ven y ellos también van por sus cuadernos y comienzan a dibujar. Me preguntan cómo lo hago, me enseñan sus propios dibujos, pero yo no tengo la más mínima intención de enseñarles algo o de dirigir sus dibujos. Simplemente disfrutamos de un pasatiempo juntos y ellos se sienten inspirados y motivados por mi propia pasión al hacerlo. Cuando el proyecto te apasiona a ti, a ellos no les queda otra opción que apasionarse también. No sucede igual con las matemáticas, por ejemplo. A mí no me motivan ni me llaman la atención. Ni siquiera las entiendo bien. A veces saco materiales de números o piedritas para contar o juegos con billetes y monedas. A ellos les gusta y lo hacemos un rato juntos, pero no es algo que realmente me apasione a mí. Si veo que pierden el interés, dejo de hacer la actividad. ¿Cómo puedo pedirles que continúen realizando una actividad que para mí tampoco es atractiva? En estos casos, tenemos 2 opciones. O nos apasionamos con el tema nosotros mismos como papás, que es lo ideal, o buscamos a alguien que sí se apasione con esto para que nos ayude a inspirar a nuestros niños. Como mi hermana, quien adora la historia y de repente nos cuenta relatos fascinantes de episodios de la historia y nos mantiene boquiabiertos a todos. Yo no tengo esa habilidad, pero ella sí, y es una fortuna poder darles la oportunidad a mis hijos de que se beneficien de ello. En este punto, me gustaría compartir un fragmento del libro Freedom and Beyond, en donde Holt comenta algunas conclusiones después de una experiencia con un proyecto anual que hizo con sus alumnos de la escuela. La primera pasión se debilitó después de un tiempo, tal y como sucede con muchas cosas. Pero de cuando en cuando, los chicos retomaban el proyecto. Era una parte importante de nuestro trabajo anual juntos, pero si lo hubiera presentado como un proyecto de arte, algo divertido que los niños podían hacer, jamás habría despegado del suelo. Lo que realmente necesitamos son escuelas o centros de recursos que no sean solo para niños, sino donde los adultos vengan de su propia y libre voluntad a aprender todo aquello que les interesa y en donde los niños sean libres para aprender con y entre ellos. ¿Cómo esperamos que los niños tomen el aprendizaje escolar seriamente cuando nadie en la sociedad, excepto ellos, tiene que hacerlo? Fin de la cita. A mi marido le encanta todo lo relacionado con la tecnología y la música. Él y mis niños disfrutan por horas haciendo videos de stop motion o canciones donde ellos salen cantando y bailando o armando obras muy complejas con Legos. Recientemente, mi hijo Mateo escribió un cuento en formato de libro como resultado de una sugerencia mía. Hace tiempo, también le ayudé a mi hijo Pablo a escribir un instructivo de Legos porque él quería que otros niños supieran cómo armar una construcción que acababa de hacer. Son proyectos que se relacionan directamente con lo que nos gusta hacer a su papá y a mí, y con los recursos que sabemos manejar y que además disfrutamos completamente.
Existen muchas cualidades que seguramente tú y tu pareja tienen y de las cuales pueden echar mano. Incúlquenselas a sus hijos, pero no como disciplinas o materias, sino como puntos de conexión entre ustedes, como pretexto para pasar momentos muy agradables juntos. Ser facilitadora. La verdad es que las mejores actividades y los mejores proyectos que se realizan por acá son los que nacen de su propia iniciativa e inventiva. Cuando veo que una nueva idea está cuajando, entonces estoy muy atenta para ver qué necesitan y saber en qué momentos intervenir para ayudarles o proveerles materiales o sugerirles ideas, y en qué momentos solo ser espectadora. A veces no me necesitan en lo absoluto. Y a mí tampoco me entusiasma mucho lo que están haciendo, así que solo me mantengo cerca por cualquier cosa que puedan necesitar, pero su motivación propia es suficiente para mantenerlos activos y ocupados por horas, literalmente. Yo creo que mi función es inspirar a mis hijos, no ponerlos a que cumplan con actividades, tareas y evaluaciones. Así que yo dejo que ellos vivan junto conmigo, haciendo mis actividades, acompañándome en mi vida y dejándolos que vean cómo me desenvuelvo yo y compartiéndoles de lo que a mí me apasiona. A mí me interesa que ellos fortalezcan su motivación interna por aprender, por saber, por investigar, porque si tienen eso, entonces pueden lograr lo que ellos quieran por el resto de su vida. Ya para terminar, nunca dejes de inspirar. Yo creo que es cierto que si encontramos qué es lo que nos apasiona, tenemos razones suficientes para mantenernos motivados para alcanzar cualquier meta. También creo que si a un niño se le permite seguir sus propios intereses, aprenderá todo lo que necesite por iniciativa propia, sin que tengamos que obligarlo o coaccionarlo. Sin embargo, también creo que para ver nuestros anhelos realizados, se requiere de constancia y diligencia, lo cual muchas veces no nace naturalmente de nuestro interior. Escribir este libro es un anhelo que ha estado dentro de mí desde hace mucho tiempo. Es una pasión fuerte que me impulsa a levantarme de madrugada para tener un rato de silencio en el cual pueda concentrarme, y para una dormilona como yo, esto significa una gran hazaña. Pero aún así, muchos días me encuentro divagando. Me pregunto si lo que escribo es suficientemente bueno, o si debería enfocar mis energías en otro proyecto, o simplemente el cansancio y las demandas de mi labor de madre y ama de casa me roban la atención por completo. De hecho, continuamente atravieso por ciclos en los que por varios días o hasta semanas mi mente está totalmente alejada del libro. Afortunadamente, cuento con el apoyo invaluable de mi marido, quien siempre me ayuda a recordar por qué estoy aquí y hacia dónde voy caminando. Después de una plática con él, vuelvo a sentirme inspirada y con energías para retomar mi proyecto inicial. En el proceso de caminar hacia tus sueños, es alentador saber que existe alguien que te recuerda por qué estás allí en los momentos de desánimo cuando quieres darte por vencido. Como padres, podemos cumplir esa función en la vida de nuestros hijos. No se trata de usar violencia ni de pasar por encima de ellos, sino de ayudarlos a mantenerse constantes para que no pierdan el rumbo y lleguen a ver sus anhelos realizados. Yo me siento profundamente agradecida con mi esposo, a quien le importo lo suficiente como para tomarse el tiempo de, con ternura y con paciencia, ayudarme a mantenerme constante sin perder el rumbo para ver mis anhelos realizados. Mi anhelo es que nuestros hijos también se sientan agradecidos cuando se encuentren en la cima de sus sueños y volteen para atrás y vean que nuestra intervención fue determinante en esos logros. Inspirar a nuestros hijos puede tener alcances sorprendentes y nosotros tenemos en nuestras manos esa posibilidad. En vez de exigirles que cumplan con ciertas tareas o que memoricen ciertos datos, podemos inspirarlos, dándoles un proyecto que incluya todas las destrezas que queremos que desarrollen. La capacidad de visualizar algo que todavía no es una realidad
puede ser muy poderosa. Nos permite crear una imagen mental que actúa como brújula. Nos da un sentido de orientación, de rumbo definido, de saber hacia dónde caminar y enfocar nuestros esfuerzos. En casa lo practicamos continuamente, incluso con pequeños detalles. Imagínense que hacemos una figura de Mario Bros. De Legos así de grande, comenta mi esposo. Luego, los niños se crean una imagen mental y se visualizan a sí mismos armando piezas. Luego, ellos también le agregan detalles adicionales a la visión inicial. Y también hacemos un hongo. Y para entonces se sienten entusiasmados y ansiosos de comenzar a trabajar para ver su visión hecha realidad. Cuando tenemos una visión clara de los resultados, encontramos la motivación suficiente para esforzarnos en alcanzarlos. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a un evento TEDx aquí en mi ciudad. Fue una experiencia maravillosa en la que escuchamos a 20 personas hablar sobre el poder de la pasión. Muchos de ellos eran jóvenes empresarios y me llamó la atención que varios de ellos encontraron su pasión desde muy pequeños y contaron con padres amorosos o mentores que estuvieron cerca y supieron cómo impulsarlos. Una de las historias que me inspiraron profundamente fue la de Alejandro Minacata y Rodrigo Ponce, los primeros jaliscienses en escalar el Monte Everest. Nos contaron que en su primer intento de llegar a la cima, los asaltó una tormenta de nieve de 8 días. Se les acabaron las provisiones, tuvieron un accidente y temían por su vida, así que no pudieron continuar. Muchos de sus patrocinadores abandonaron el proyecto. Los jóvenes regresaron a casa derrotados y desmoralizados. Después de algún tiempo, retomaron el proyecto, y cuando estaban a punto de llegar hasta arriba, el clima amenazaba otra vez. A pesar de que sabían que sus hijos podrían perder la vida, los padres de estos jóvenes les llamaron por radio y sus palabras fueron determinantes. Continúen, ahora sí lo lograrán. Los muchachos se llenaron de valor y esta vez llegaron hasta arriba. Qué decepción habría sido encontrarse a metros de distancia y no haberlo alcanzado por temor, por falta de arrojo o falta de visión. Pero qué afortunados de que sus padres estuvieron allí para recordarles sus sueños y darles el empujoncito que necesitaban para llegar hasta arriba. Que nuestros hijos no dejen incompletos sus sueños por falta de constancia o arrojo. Que nosotros seamos sensibles para saber cuándo debemos empujar un poquito y animar y cuándo de verdad es tiempo de abandonar el proyecto y caminar hacia otra dirección. Nuestra debilidad más grande radica en renunciar. El camino más seguro hacia el éxito es intentarlo una vez más. Cita de Thomas Alva Edison.